Bien, jóvenes, este es el cuarto vídeo, sí, el cuarto, sobre, sobre la arquitectura romana. Hemos visto los templos, hemos visto las tumbas, hemos visto la arquitectura práctica, que es puentes y acueductos y demás. Y ahora vamos a ver la arquitectura al servicio de la propaganda. Es decir, aquella arquitectura que en un principio, pues servir, no sirve para nada, salvo para hacer propaganda y conmemorar. Es típica del imperio, aunque ya la había en la república. Os digo, por ejemplo, en el foro de Roma estaba la columna de los rostra, que era esto. Era una columna que se había levantado en conmemoración de una batalla naval y se llamaba de los rostra porque debajo tenía estas cosas de aquí, los espolones de las galeras cartaginesas que habían sido destruidas en la Primera Guerra Púnica. Esta columna no tenía ninguna función, este tipo de columnas, ¿no? No tenía ninguna función puesto que no soportaba ningún peso. Su única función es conmemorativa, recordar a todo el mundo que Roma pues ha ganado una batalla gorda a los cartagineses. Pues bien, estas columnas republicanas van a llegar a un auténtico paroxismo cuando llegue el imperio y se imponga la propaganda imperial. Y entonces estas columnas, porque todavía esta columna, bueno, pues esto es una columna tamaño columna, ¿vale? Esto no, estos son unas columnas que de hecho son torres. De hecho, técnicamente hablando, esto no es una columna, es una torre, pero le llamamos columnas. Hay dos grandes de estas columnas imperiales en Roma. La columna Trajana, que es esta, y la columna de Marco Aurelio, que está en la Piazza Colonna, que significa exactamente eso, la plaza de la columna, pues andando a 5 minutos de aquí. Pues bien, esto estaba entero en el foro de Trajano. Está la columna Trajana y estaba en el foro del emperador Trajano, rodeada de edificios. Todavía se ven algunos restos de columnas que han puesto en pie. Aquí esto estaba como ya lo veremos, en un patio, rodeado de columnas. Aquí estaba la Basílica Ulpia y ahí el templo de Trajano, etcétera, etcétera. Estaba rodeada vamos, estamos dentro de un edificio. Esta columna os digo que no es una columna en sí porque no soporta ningún peso, no sirve para sostener ningún entablamento y además es una torre. Veis que aquí tiene una puerta. Su función es funeraria. Aquí se guardaban las cenizas de Trajano y esto es rarísimo porque esto está dentro del Pomerium de Roma. Os dije antes que dentro del Pomerium no podía haber muertos. Pues hay una excepción. Trajano fue enterrado, las cenizas de Trajano fueron guardadas aquí debajo de la columna. Y luego dentro, esta columna son tambores enormes de mármol. Esto es mármol puro, ¿no? Y son enormes tambores de piedra. Y dentro de cada tambor va tallada la escalera de caracol. Hay una escalera de caracol que permite subir hasta aquí arriba. Antiguamente aquí estaba la estatua de Trajano y ahora está pues San Pedro, parece. La otra está San Pablo, los dos santos protectores de Roma. Bien, vamos a verla con más detalle. Entonces, aquí nos acercamos. Entonces yo estoy viendo, a ver, esto que estamos viendo aquí es esto. La columna entera sirve de propaganda y está contando una victoria naval. No, una victoria. En este caso, la está literalmente narrando entera. Concretamente está contando cómo Trajano cruzó el río Danubio. Este tío que está aquí en el agua es el río Danubio. Y veis los barquitos, un puente de barcas y los legionarios pasando por encima. Cruzó el Danubio e invadió la Dacia que es ahora Rumanía. Pues bien, hay un relieve enorme que va dándole la vuelta entera a la columna, contando las dos campañas que hizo Trajano en la Dacia. Y de hecho, cuando tú entras, tú puedes ir andando por dentro de la columna y hay una escalera de caracol muy estrechita y veis aquí unas ventanitas, estas minúsculas. Estas mini ventanitas sirven para que entre el aire y entre la luz al tío que está subiendo. Por supuesto, estos relieves se veían mucho mejor en la época romana porque estaban pintados de colores, algo que se ha perdido completamente.
Entonces vemos como la columna ha perdido su función de elemento sustentante para transformarse en algo pues enorme, gigantesco, que simplemente sirve como propaganda de este emperador de la casa de los Antoninos, ¿no? Mira, aquí está la base, justamente. Aquí están los relieves pintados. Entonces está la puertecita que os dije antes. Y tú entrabas por una escalera. Aquí estaban las cenizas de Trajano. Y tú ibas por una escalera, bum, 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 bum. Cada uno de estos bloques es un bloque macizo de mármoles. Y está tallado entero para encajar con el siguiente y formando la escalera. Una cosa, la construcción de esta columna es algo espectacular. O sea, ir subiendo bloque tras bloque que pesa un mundo, e irlos colocando encajados unos con otros, eso es una obra de ingeniería, vamos, extraordinaria. Fijaros que bien queda la arquitectura ahí pintada, ¿eh? Por ejemplo, está la base, veis que la base es esta, que tiene esta forma de corona de laurel, lo chulo que queda cuando se pinta pues de color laurel. Arriba del todo, veis cómo van los relieves subiendo, veis cómo se ven mejor los relieves al estar pintados. Pues estaba aquí la estatua de Trajano y actualmente está la estatua de San Pedro. Esta es la otra columna, esta es la columna de Marco Aurelio, se sabe porque tiene la talla más profunda, ¿no? Pero lo mismo, también tallada entera, contando una campaña militar. Luego lo veremos en los relieves históricos romanos, porque es un ejemplo perfecto. Aquí se ven muy bien los puentes sobre el Danubio. Esta es la de... o no sé cuál es esta. Parece la de Marco Aurelio por la talla. Lo vemos aquí otra vez cruzando el Danubio y las ventanitas de la Hades. Aquí tenéis cómo estaba en el foro de Trajano. ¿Veis cómo estaba en un edificio? Los relieves se veían un poquito mejor porque podías verlo desde arriba, pero no mucho más, porque la columna es bastante alta. Y aquí estaba ahora mismo, claro, estaba en mitad de una plaza, porque de esto no queda nada. Aunque los edificios más chulos de propaganda, o sea, al servicio de la propaganda imperial, son los arcos de triunfo, como este que estáis viendo aquí. ¿Qué era un arco de triunfo y para qué servía? Vamos a ver, os explico lo que era un triunfo. En la República, otra vez volvemos a lo de siempre. Primero la República, luego el Imperio, ¿no? En la República, al principio, cuando un general, este tío está aquí, conseguía una grandísima victoria sobre algún enemigo de Roma, ¿no? Pues entonces se le concedía un triunfo, es decir, el derecho a que él y sus legionarios desfilaran por la ciudad de Roma, por la mismísima ciudad de Roma, sin armas. Veis los legionarios llevando coronas de laurel, pero sin armas, no podían entrar armados, y el general iba con la cara pintada de rojo en una cuadriga con 4 caballos y detrás iba un esclavo que le sostenía una corona de laurel de oro y le recordaba al oído: recuerda que solo eres un hombre. Y llevaban pues los trofeos que habían ganado en la batalla. Aquí, por ejemplo, pues están estos tíos que los van a matar con las armas de los enemigos, o estos bueyes que van a ser sacrificados. Y es verdad que tenían estos letreritos para que el pueblo de Roma pudiera aclamarlos y decir que chulo eres, Zutano, que eres la leche, ¿no? Bien, pues esto era un triunfo. En la época de la República, pues os digo, se concedían triunfos, pero había una cosa muy curiosa. Esta es una de las muchas teorías que hay, ¿eh? Hay más teorías sobre el origen del arco de triunfo. Es el pomerium. El problema venía del pomerium, porque claro, el triunfo se hace entrando dentro de Roma. Y os acordáis que el pomerium era esa línea que se hacía con un arado, con un buey blanco y un buey negro, y que es la línea mágica de rollo etrusco, vamos, hacia los augures y todas esas cosas, esa línea mágica que protegía la ciudad. Por ejemplo, os dije que ninguna persona podía ser enterrado dentro del pomerium de una ciudad. Pues bien, ningún ejército puede entrar en el pomerium. El pomerium, primero que no se puede cruzar nunca armado. Y además que el pomerium no está hecho para que los ejércitos no pueden entrar. Entonces, claro, como demonios, metemos a las legiones de Roma dentro del pomerium. Pues los sacerdotes, los augures, lo que hacían es levantar una puerta de madera. No me hagáis caso de esta que es de piedra. Este es el arco de Orange.
Pero vamos, imaginárosla. Una puerta de madera con uno o tres vanos. Digamos que tres. Y esta puerta de madera se decoraba con los trofeos que le habían ganado en la guerra esa. ¿Veis este detalle de aquí? ¿Veis que son arcos, son escudos y armaduras y cascos y banderas y estandartes? Yo estoy viendo aquí Carnix, ¿no? Un estandarte en forma de, el típico estandarte celta en forma de jabalí, escudos y cascos y todo ese tipo de cosas. Pues entonces con los despojos de los enemigos vencidos se decoraba. Y esta puerta abría el poderío, mágicamente. Y entonces por aquí podían entrar las legiones, hacer su desfile y volver a salir. Y luego, cuando terminaba la fiesta, la quemaban. Por lo cual era una obra efímera. Efímera, una arquitectura efímera es la que no está hecha para durar. La portada de una feria es un ejemplo típico de arquitectura efímera. Pues bien, eso era en la República. Por eso es una cosa muy curiosa de los arcos, que son puertas que no llevan a ninguna parte. Dice, pero Pablo, si aquí y aquí no hay nada. No, este arco está solo en mitad del campo, ¿no? En esta época que estoy diciendo, no, porque estaba marcando, muchas veces esa línea no estaba ni construida. La línea mágica del Pomerio. Eso era la República. Y por supuesto no se conserva ningún arco de la República porque se quemaban después de la ceremonia. Pero cuando llegó el imperio, los emperadores se dieron cuenta de lo chulo que era esto de los arcos. Y entonces pasaron varias cosas. La primera, los cambiaron de sitio. Ya perdió esa función mágico-religiosa de cruzar la línea del tonterías. Los arcos se van a levantar en pleno centro del foro de Roma. En pleno centro de Roma. Y lo segundo, ya no van a ser de madera. Y ya no van a ser efímeros. Van a ser de piedra y van a durar para siempre. ¿Por qué? Porque estos arcos así le hacen la pelota al emperador, pues in aeternum. Yo quiero que estos arcos sirvan de propaganda y que me digan qué maravilloso y qué grande y qué fuerte es el emperador Zutano. Para siempre. Entonces ya lo hacen en piedra. Bien. ¿Qué arcos tienen que conocer mis queridos niños? Pues miren ustedes, tienen que conocer al menos los tres que hay en Roma. Bueno, en Roma hay más de tres, pero bueno. Los tres grandes que hay en Roma. Los tres que se conservan, mi honor, el arco cuatrifonte lejano se conserva aceptablemente. Vamos a poner los tres. ¿Cuáles son estos tres? El primero que tenéis que conocer y mi arco favorito. El arco de Tito. Tito, hijo de Vespasiano, fue el que se encargó en el año 70 después de Cristo de la dinastía Flavia. Después de Cristo de vencer la rebelión de los judíos en Jerusalén. Y vaya si lo hizo. Y le concedieron este arco, que por cierto trata de eso. Ya lo veremos. Entonces aquí tenemos este arco. Esto es un arco ya de la época del imperio, en la dinastía Flavia, Alto Imperio. Esto está en pleno centro del foro romano. Vamos, aquí al lado está el Coliseo. Aquí al ladito está el Coliseo. Por lo cual esto está en pleno, esto ya no es esto de Pomerium, nada. Esto no tiene una función mágico-religiosa, sino mera propaganda. Os enseño esta foto, a ver, esta foto. Este es el interior del arco y este. Vamos para atrás. A ver, ¿yo qué estoy viendo? ¿Cómo se hace un arco? Pues lo primero que tengo que deciros es que el interior del arco, lo que es el arco, está hecho con piedra y mortero. ¿Os acordáis lo que era el mortero? Esa especie de cemento, ¿no? Y es durísimo, para que sea muy resistente y muy fuerte. Se sostiene con dos pilares, ¿veis los dos pilares cuadrados? Dos pilares enormes. Y estos dos pilares enormes soportan un arco de medio punto, que como es tan ancho, más que arco, yo casi diría una pequeña bóveda de medio cañón. Porque ya es bastante ancho, con sus casetones y todo, ¿veis? ¿Veis los casetones? Lo mismo que tenía el Panteón de Agripa. Os digo que esto es lo más romano que pueda haber en el mundo. Entonces, ¿cómo está hecho un arco? Pues con materiales muy resistentes, muy duros y baratos, con dos grandes pilares, ¿veis los dos pilares? Un pilar aquí y otro pilar aquí, y en medio una bóveda o arco, un arco muy ancho, ¿no? Vamos a decir una bóveda, de medio cañón, ¿vale? Además muy a la romana, para colocado sobre un podium, como en los templos, y encima le colocan el ático. El ático sirve para la inscripción.
Claro, la gracia está en que se recuerde quién es, ¿no? Dice el Senado, el pueblo de Roma lo ha dedicado esto al divino Tito, hijo del divino Vespasiano. Bien, así es como se hace. Entonces cogen piedra, cogen mortero y construyes los pilares, haces una bóveda, le pones una cimbra, ¿no? Le pones una cimbra, haces el arco o la bóveda, es lo mismo, ¿no? En este caso es lo mismo, un arco gordo. Y luego, pues le pones su parte y listo. Pero eso quedaría muy feo, porque eso no seguiría el modelo de prestigio. Y entonces, ¿qué hacen los romanos? A esas estructuras que ya hemos visto, le añaden una piel, un cascarón de mármol blanco, que es esto que estamos viendo, un forro, como el que forra un libro para que no se le estropee, pues esto lo han forrado de mármol todo para que quede chulo, por lo cual no vemos el mortero ni vemos nada. Y este mármol blanco está decorado a la griega. Mira qué curioso, porque yo estoy viendo aquí las columnas corintias, ¿no? Con su arquitrabe, su friso y su cornisa, basa, la basa, el fuste y las hojas de acanto y esas cosas. Es decir, estamos imitando un falso dintel. Acordáis que la arquitectura griega era dintelada y la arquitectura romana es abovedada. Pues bien, estábamos haciendo unos falsos dinteles con un falso elemento orden constructivo, un falso orden jónico, porque son columnas, falsas columnas, no son columnas de verdad. No son columnas de verdad. ¿Por qué ponen esto? Pues porque el arte griego es el modelo de prestigio. Y entonces así queda mucho más chulo. Esa es la forma que tienen de construir los romanos. Y por favor, esto que se os meta en la cabeza, porque esto es muy importante. Los romanos, ¿cómo construyen? Materiales baratos, usando pilares y bóvedas. Y luego todo revestido por una piel, por un cascarón, una cubierta de mármol a la griega, con decoración, solo decoración a la griega. Estas falsas columnas no soportan ningún peso. De hecho, esta está rota por aquí y ni se cae ni le pasa nada. ¿Por qué? Porque no soporta peso ninguno. ¿Qué le pasa a la arquitectura romana muchas veces? Pues que estos mármoles los han robado y se los han llevado para hacer casas y para construir o hacer cal, simplemente. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues el esqueleto de dentro. Y por eso muchas veces la arquitectura romana, nosotros sabemos que queda muy fea, porque son masacotes, son masacotes. Claro es que aquí debajo hay un masacote de mortero. Si le quitáramos la piel de mármol, el arco quedaría bastante feo. Bueno, por cierto, fijaros un detalle. ¿Veis lo del ático? Perdón, lo del ático y lo del podium. Sirve para que el arco sea mucho más grande. Para que el arco sea mucho más grande sin cambiar la proporción a escala humana. Mirad las columnas. El arquitecto que hizo esto quería que fuera, si le quitáramos el ático y el podium, os dais cuenta que quedaría un arco muy chiquitito, ¿verdad? Demasiado chiquitito, no es monumental. Pero no quiero poner unas columnas más grandes. No quiero hacer un edificio gigantesco. No somos egipcios, por Dios. Entonces, ¿qué le haces? Le pones un podium debajo, un ático arriba, y sin cambiar el módulo de la columna, sin cambiar la proporción, has conseguido un edificio mucho más grande. Esta es una solución muy romana, ¿eh? Esto es una solución muy romana. Pues entonces, por un lado, estamos viendo que ellos han heredado el orden, la proporción, la armonía, el concepto de la belleza de los griegos, pero luego tienen un carácter práctico y sobre todo un carácter político muy distinto del de los griegos. Pues este es el arco de Tito, de la época de los Flavios, Alto Imperio. Roma está en Tosude. Están construyendo el Coliseo aquí al lado. Aquí lo veis lo que se ve perfectamente, como este orden corintio con su baza, con su fuste, con su capitel con hojas de acanto, el arquitrabe con tres bandas, la cornisa, el friso corrido y la cornisa. Por cierto, aquí en el triángulo que forma, se llaman las enjutas, en el triángulo que forma el arco con el dintel, se colocan victorias. No sé si las veis, hay unas chicas aquí que tienen estandartes y trofeos y tienen alas. ¿No? ¿Las acordáis de las victorias? Como la victoria de Samotracia, ¿no? Esas ni que. Eso va a ser muy romano. El arco tiene su bóveda de cacetones y tiene dentro dos relieves. Aquí en la cara interna está uno aquí y el otro aquí. Por favor, si vais a Roma,
tenéis que parar especialmente, es chulísimo este de aquí. De este relieve hablaremos muchísimo cuando veamos la escultura romana. Está hecho papilla el pobre, pero es muy, muy, muy interesante. Bien. El imperio va evolucionando y fijaros, está la época de los severos. Aquí el imperio ya está empezando a entrar en decadencia. No, de hecho ya está en decadencia. Este es un arco de 3 vanos. Vamos a ver, este es un arco de un vano. ¿Entendéis lo que significa vano? El agujero. Por favor, no digáis agujero, di vano. Con V. Y este es un arco de 3 vanos. Hay arco de 1 y hay arco de 3. Incluso puede haber uno de 5. Pues bien, este es el arco de Septimio Severo y está pues, a 100 metros del de Tito. Aquí está ya el final del foro y aquí está la subida que lleva al Campidoglio que está aquí detrás. Pues bien, el arco es lo mismo, ¿no? Una estructura sobre pilares, hay 1, 2, 3, 4 pilares, con arcos tan anchos que yo les llamaría bóvedas de medio cañón, ¿eh? con sus cafetones, revestido todo por mármoles de colores, mármoles de colores, no, perdón, eso es la Edad Media, por mármoles, si ya fatal, por mármoles a la griega y con mucho relieve. Este caso es muy famoso porque las columnas no son falsas columnas, son columnas, se llaman columnas tutotondo, talladas todo alrededor. No son columnas falsas, sino son columnas de verdad que, por cierto, no sirven absolutamente para nada. Veis que las columnas se adelantan y encima no tienen nada. O sea, son columnas de adorno, pero cuidado, son columnas, no son falsas columnas. ¿Qué me decís del arco? No sé si tengo otra foto de aquí. Mirad el detalle, veis cómo las columnas son enteras. ¿Eh? Fijaros tan grande que tiene como un arquito, un espacio en medio. Y esta es una victoria. Esta chica está aquí. ¿La veis? Las chicas estas que están aquí. Aquí se ve muy bien la victoria. Aquí se ve el detalle. La chica con alas, vestida, y tiene en la mano un palo con un trofeo. Es decir, los despojos de algún enemigo vencido. No sé si ya está. ¿Qué me decís de este arco? Y dice, mira Pablo, este arco es mucho más grande y mucho más lujoso que el de Tito, ¿no? Porque tiene muchísimo más relieves. Está completamente cubierto de relieve. Es tremendo, la inscripción es tremenda. Por lo cual nos está hablando de que el imperio romano es mucho más fuerte y mucho más poderoso en el bajo imperio que en el alto imperio. Seguro. El imperio romano era más fuerte y poderoso en su decadencia, ¿no? Cuando ya se estaba hundiendo. Pues no. Os puedo asegurar que el imperio romano de la época de Tito era, vamos, aquí el imperio romano está en toda su fuerza. No, no está en toda su fuerza, porque todavía no han llegado Adriano y Trajano. Todavía no se ha construido el Panteón de Agripa cuando se levanta el arco de Tito. ¿Eh? Pero fijaros lo simple y lo sencillo que es el arco de Tito, con su único vano, con una cosa a que tiene las paredes en blanco. Y oye, queda chulísimo, ¿eh? Esto está en blanco. En cambio, este es tan grandullón, el de Septimio Severo es tan grandullón y tan recargado que no hay un milímetro está muy destrozado este arco, ¿eh? Que no esté cubierto de relieves. Evidentemente, este pretende decir, en esta época somos más ricos, somos más fuertes, podemos gastarnos más dinero en relieve, en hacer unos arcos más grandes, en que las columnas sean redondas de verdad y no falsas columnas. Pero ¿de verdad creéis que está indicando que es más fuerte o todo lo contrario? O está aparentando, a mí me recuerda a Abu Simbel. ¿Os acordáis del espeo egipcio de Abu Simbel que hablaba de la fuerza de Egipto cuando en el fondo lo que estaba hablando es de su debilidad? Pues esto es lo mismo. Este afán por hacer estos arcos tremendos nos está hablando, oye, que Roma todavía tiene fuerza, con Septimio Severo, cuidado. Pero no es lo mismo, ¿eh? Roma se ha vuelto mucho más hortera, más medieval. Esto es hortera, señores. Esto es más hortera. Se ha alejado de los valores del antropocentrismo griego. Y ya estoy viendo venir yo la Edad Media, ¿eh? Ya estoy viendo yo venir la Edad Media con este miedo al vacío, todo tan recargado y esas cosas. Aquí es curioso, este arco quiere hablar de la fuerza de Roma y termina hablándonos de su debilidad.
como el siguiente, que es este. Este es el arco de Constantino y todavía es más grande. También tiene las columnas redondas enteras, 3 vanos y es un arco tremendo, está exactamente al lado del Coliseo. Este arco es todavía más tardío y no está hablando de la fuerza de Roma, ¿no? Y de sus conquistas, de sus victorias. Pues no, todo lo contrario. Todo lo grande que es, no está hablando de su debilidad. Por ejemplo, los relieves que tiene este arco, no están hechos para este arco. Están sacados de edificios romanos que ya estaban en ruinas. O sea, Constantino, el emperador Constantino, aprovechó los relieves de edificios que estaban en ruinas para hacer su arco. Lo cual nos dice que cuando se hizo este arco, buena parte de Roma estaba ya bastante más allí que acá. ¿Está claro? Por lo cual a este arco le pasa lo mismo. Está diciendo, o mejor dicho, está dando un mensaje de fuerza y de poder, cuando en verdad de lo que nos está hablando es del fin del Imperio Romano. Para que veáis. Bien, 26 minutos. El cuarto vídeo. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Vale, hasta ahora.